Bien amigos, vamos finalizando nuestro curso de acciones e índices y en este último capítulo hablaremos de la estrategia River 700. Esta estrategia te va a servir para hacer trading de acciones, así que es una estrategia muy útil. La estrategia tiene las siguientes características, ¿no? Es una estrategia que te va a permitir operar acciones que estén exhibiendo fuertes tendencias. Es una estrategia de continuación de tendencia. Es una estrategia en la que debes operar mirando el gráfico de una hora y en el que la relación beneficio-riesgo puede ser de 2-1 o 3-1 tranquilamente. Es una estrategia de swing trading. Quiere decir que las operaciones suelen estar abiertas algunos días o incluso semanas. ¿Cuáles son las reglas de la estrategia? Bueno, debes trazar la media móvil exponencial de 700 periodos, la EMA de 700, y solamente vamos a buscar compras si es que el precio esté por encima de la media móvil. Luego tenemos que esperar un gap bajista en la apertura del día. Y luego vamos a esperar al cierre del día. Minutos antes de que cierre el día, ahí vamos a decidir si compramos. Vamos a comprar siempre y cuando el precio esté cerrando todo el gap o gran parte del gap que se generó en la apertura. Es decir, tenemos que esperar que el precio abra con un gap bajista. No vamos a operar durante el día, sino hasta minutos antes del cierre de la sesión. Solamente en ese momento. Vamos a ver algunos ejemplos. Home Depot. Acciones de esta empresa. Gráfico de una hora. El precio está por encima de la media móvil de 700 periodos. Perfecto, porque solamente podemos enfocarnos en las posiciones de compra. Y esperamos gap bajistas en la apertura. Entre el cierre de este día y la apertura del día siguiente, aquí hubo un gap bajista. Perfecto. Entonces ahora solamente tengo que esperar al cierre del día. Minutos antes, 5 o 10 minutos antes de que cierre la bolsa. En este caso han pasado las horas, la bolsa está a punto de cerrar y ya ha cerrado prácticamente la totalidad del gap. Entonces es un buen momento para comprar. Le voy a colocar un stop loss debajo del mínimo del día y le puedo colocar un take profit de 2 o 3 veces mi stop loss. En este caso le he puesto un take profit de 2 veces mi stop loss. Y lo que pasó después fue lo siguiente: el precio alcanzó nuestro take profit unos días después. Otro ejemplo con las acciones de Microsoft. Nuevamente el precio está por encima de la media móvil. Vemos acá un gap bajista en la apertura de este día. Y luego espero algunas horas, minutos antes de que cierre la bolsa ese mismo día. Ojo, tiene que ser ese mismo día, no puede ser el día siguiente. Entonces, ese mismo día, minutos antes de que cierre la bolsa, el precio había cerrado casi todo el gap. Como recomendación, yo les diría que tiene que cerrar por lo menos el 50% del gap. En este caso está cerrando casi el 70% del gap. Entonces, es un buen momento para comprar. Le coloco un stop loss debajo del mínimo del día, por acá, y un take profit que puede ser de 2-1 o 3-1. Como ustedes pueden ver, llegó al take profit unos días después. Esta es una estrategia de tendencia. Yo estoy operando acciones que están en tendencia alcista y espero esos retrocesos, esos gaps bajistas, para que luego, cuando el precio nuevamente retome el impulso en ese mismo día, tratar de subirme a la ola de la tendencia. Tercer ejemplo, acciones de Apple. Nuevamente, fíjense, el precio estaba haciendo una corrección, por aquí hizo el gap bajista y luego aquí, antes del cierre del día, el precio estaba cerrando, casi prácticamente había cerrado ya todo el gap. Pero ¿era un buen momento para comprar? ¿Era una buena oportunidad? Pues la verdad que no. ¿Por qué? Porque el precio, al momento de hacer el gap bajista y abrir aquí, ya había caído por debajo de la media móvil de 700 periodos. Y cuando ya el precio está debajo de la media móvil, ese día invalida cualquier oportunidad. Tenemos que buscar entradas en las que siempre estemos, en todo momento, por encima de la media móvil de 700 periodos, que es la media móvil que nos va a marcar nuestra tendencia. Podemos ver un cuarto ejemplo con las acciones de Microsoft. Aquí nuevamente el precio estaba por encima de la media móvil.
y hay un gap bajista de apertura que quizá no se nota tan claramente, pero entre el cierre de este día y la apertura del día siguiente, que es este, hay un hueco, acá hay un gap. Lo que sucede es que rápidamente el precio cierra el gap, por eso no se visualiza. Pero aquí hubo un gap bajista. Cerró aquí el día anterior y abrió aquí el día siguiente. Todo esto es un gap bajista y al cierre del día el precio estaba acá. Largamente había cerrado ese gap bajista. Por tanto, aquí podía ser un buen momento para comprar con un stop loss debajo del mínimo del día. El mínimo del día había sido este, entonces mi stop loss debajo. Y le doy un take profit de 2 a 1 o de 3 a 1. En este caso, si le hubiese dado un take profit de 3 a 1, el precio hubiese llegado fácilmente a nuestro objetivo de ganancias. Esta es una estrategia que les va a servir mucho para tratar de generar ganancia en los momentos en los que las acciones están en buenas tendencias alcistas. Bien amigos, espero que el curso y finalmente la estrategia les haya gustado, que lo puedan poner en práctica y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Suerte.